Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a retroalimentar la actividad autoevaluación que corresponde a la unidad número 2. ¿Qué esperábamos como resultado de aprendizaje? Lo que esperábamos al finalizar esta segunda unidad, que usted como estudiante sea capaz de resolver problemas utilizando para ello conceptos y fundamentos de rectas en el plano cartesiano y de esta manera describir su comportamiento vinculándolos a contextos o situaciones reales. Entonces, a partir de este resultado de aprendizaje, les vamos a mostrar los resultados que hemos encontrado en esta actividad de autoevaluaciones. En cuanto a los aciertos y fortalezas, los resultados están mostrando que de 5 preguntas formuladas, la pregunta número 3 referida al punto medio de un segmento es la que ha tenido un mayor nivel de acierto por parte de los participantes. Como se muestra en la figura, de 29 que han respondido esta pregunta, 22 lograron un acierto positivo y solamente 7 no lo hicieron. Dicho de otro modo, el 75.86% han tenido la máxima puntuación en esta pregunta, 4 puntos. Y solamente el 24.14% lograron la puntuación mínima, que en este caso es 0 por ser preguntas de opción múltiple o preguntas cerradas. Esta pregunta está referida al cálculo del punto medio de un segmento dividido por dos puntos extremos. Específicamente la pregunta estaba referida a calcular el centro de una circunferencia teniendo como dato los extremos que corresponden al diámetro. Entonces, en esta pregunta había que aplicar el concepto del punto medio de un segmento. Entonces, quiere decir de que ha sido muy bien aprovechado los conceptos teóricos y pues han tenido respuestas muy afirmativas la mayoría de los participantes. En esta misma línea de acierto, la pregunta 1, que está referida a la división de un segmento en una razón dada, es decir, esta pregunta tiene mucho que ver con la pregunta anterior, entonces también ha tenido un nivel de acertación muy favorable. De 29 participantes, 20 lograron la puntuación máxima y solamente 9 no lo hicieron. Dicho de otro modo, el 68.9% de los participantes lograron acertar positivamente y solamente el 31.03% no lo hicieron de alguna manera en forma positiva, ¿no? Entonces, esto está referido, les decía, relacionado con la pregunta anterior, en el sentido de que ahora el punto que ustedes había que encontrar ya no estaba en el centro del segmento, ahora estaba en cualquier posición, pero siempre en una cierta razón. Entonces, la mayoría pudo acertar en esta pregunta. Así como hemos tenido aciertos, donde la mayoría ha tenido un logro muy favorable, también tenemos algunas preguntas donde realmente la parte negativa ha superado la parte positiva en cuanto a rendimiento y desempeño. Por ejemplo, la pregunta 4, que hace referencia a la distancia entre dos puntos, se puede notar de que de los 29 participantes, 15 han, no han respondido favorablemente y solamente 14 lograron la puntuación máxima. No, vale decir, solamente el 48.28% de los estudiantes lograron acertar en esta pregunta y más del 50% no lo hizo. Entonces ahí podemos ver de que realmente las respuestas negativas o no favorables están superando a las respuestas favorables o positivas. Entonces, esta es una preocupación donde hay que tomar una reflexión
¿no? Y hay que reforzar esta parte de la distancia entre dos puntos, porque recuerde que también este tema va a ser evaluado en el examen final. En esta misma línea de desacierto y debilidades, bueno, hemos encontrado respuestas también no tan acertadas, y eso tiene que ver con la pregunta 2 sobre perímetro de un polígono por distancia entre dos puntos. Y la pregunta 5 que hace referencia al cálculo del baricentro de un triángulo. Entonces, esas preguntas han tenido una menor, digámoslo así, un menor logro por parte de ustedes. Es decir, en la pregunta 2, por ejemplo, de los 29 participantes, solamente 11 han acertado positivamente y la mayoría, que son 18, no lo hicieron, ¿no? De la misma forma, la pregunta 5, que es un caso más, digamos, preocupante, solamente 6 en esta pregunta lograron acertar y la gran mayoría, que son 23, no lo hicieron. Pero hay que tener en cuenta también que estas preguntas fueron mixtas, pero el centro era, por ejemplo, en la pregunta 2, perímetro de un polígono por distancia entre puntos, y la pregunta 5, baricentro de un triángulo. Es decir, había que conocer otros conceptos que también los hemos trabajado anteriormente y hemos tomado eso como pretexto para poder integrar conceptos como el baricentro de un triángulo y tratar de responder a la pregunta que se estaba formulando. Entonces, esto es una situación un poco preocupante, no alarmante, pero sí es preocupante. Entonces hay que hacer una reflexión sobre en qué situación hemos llegado a esta autoevaluación, si nosotros hemos revisado lo suficiente los materiales y los recursos didácticos que están en el aula virtual. Entonces habría que preguntarse si lo hicimos bien para llegar con cierta ventaja a resolver estos cuestionarios. Entonces, en vista de los resultados, específicamente las últimas preguntas que han tenido poco acierto, entonces en vista de ello hay algunas alternativas de solución, ¿no? Entonces, la idea es que usted también busque otros recursos. Tiene, por ejemplo, vídeos, ¿no? En internet hay muchos vídeos, ¿no? Donde realmente tenemos bastantes recursos para poder afianzar nuestro aprendizaje, ¿no? Así como hay vídeos, también hay textos, ¿no? Y hay algunos materiales didácticos en PDF, así como en PowerPoint, que también están en el aula virtual, que ustedes pueden revisar en cualquier momento, de tal manera que puedan mejorar su nivel de desempeño y por lo tanto el nivel de aprendizaje. Entonces aquí, por ejemplo, les estamos dando algunas alternativas de solución. Hay unos enlaces que están referidas específicamente a los 5 temas que han, digamos, involucrado a los 5 planteamientos en esta actividad de autoevaluación. Muy bien, chicos, esperando de que tomemos un poco de reflexión, ¿no? Ante los resultados que hemos encontrado, y esperemos pues que mejoremos en la próxima actividad autoevaluación de la unidad número 3. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.